Y para hablar de este tema y de otros que están en la mesa, quiero darle la bienvenida a tres figuras del análisis político y social del día a día. Esta noche a la queridísima Alina Duarte. Bienvenida, Alina. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, saludos a toda la audiencia de Sin Censura, como siempre un gusto estar aquí. Muchísimas gracias, Alina, un gusto también para nosotros tenerte en esta mesa. El maestro Jorge Gómez Naredo, ¿cómo estás? Hola, no, pues muy contento de estar aquí contigo y con Alina, siempre es un gustazo. Muchísimas gracias, Jorge, y también a don Ángel Valderas, muy buenas noches. Pues buenas noches, Luis Guillermo, saludos cordiales, un abrazo fraterno a la estimada Lina y también a Jorge, acá desde la ciudad de Querétaro, pues manteniéndonos al tanto de lo que sucede en la realidad nacional. Esa realidad nacional que me aparece de repente aguacero de noticias y que no sabemos ni cómo dosificar. Estimadísima Lina, pues empezamos con esta idea de, pues, que parece estar configurándose una sustitución de Xóchitl Gálvez. Hay muchas señales, se desfonda su campaña, no prende, se desploma. ¿Tú cómo ves este escenario? Pues mira, no es sorpresa, ¿no? Durante los últimos meses hemos visto una campaña que definitivamente pues no lograban posicionar, se les dijo, ¿no? Se les dijo muchas veces a la oposición que habían escogido mal, sabíamos que habían puesto todo el esmero posible en que esto pareciera legítimo e incluso legal, sin embargo, pues fue una desfachatez tremenda el haber elegido a alguien como Xóchitl Gálvez, que era evidentemente la candidata de las oligarquías. Aún así, insistieron en que podían inflarla y ahora muestran lo que ha mostrado las derechas en todo el continente, lo que han demostrado los intereses de Estados Unidos en todos los últimos, sobre todo en el último siglo, que es que sus candidatos y candidatas son desechables. No les importa realmente cuánto puedan exponerla, cuánto puedan sacrificar estas candidaturas. Lo que importa es ir posicionando las agendas, los intereses de clase de cada uno de estos empresarios, de cada una de estas relaciones también bilaterales. Recordemos, detrás de esta campaña también hay muchísimos dólares a través del financiamiento directo de la USAID, ¿no? Es decir, ya lo demostró Juan Guaidó en Venezuela, cuando ya no lo necesitaron, terminó regresando, bueno, estando en Miami con una mochilita, llegó solito ahí. O Yanine Áñez, que se encuentra presa después de haberla consecuentado a ser el rostro más visible del golpe de Estado. Esto no es nuevo ni en la región ni para las derechas, solo que a veces se nos olvida y tenemos que hacer un poco de memoria que no les importa, ¿no? Imagínense todo lo que llegaron a tener dentro de los sexenios priistas, todo el poder que pudieron acumular, y ahora ese Alito Moreno, pues ya no les importa incluso el partido mismo, ¿no? Es de verdad siniestro lo que pueden hacer, y así ocurre con una Lili Telles, que también la hicieron a un lado. Eso ocurre con muchísimas personas. Entonces Xóchitl Gálvez, digamos, en este momento representa esa punta de lanza de lo que podía hacer la derecha, lo que podían realmente llegar a disponer, ¿no? Y aún así no lo han logrado. Entonces, el relevo no me parecería nada nuevo, ni siquiera una locura, ¿no? Están pensando en sus intereses y tenían también que explotar todo lo posible a Xóchitl Gálvez. Durante sobre todo los últimos días, esta semana, hemos escuchado a los grandes medios de comunicación decir que no está del todo desinflada, que todavía es ese fenómeno Xóchitl Gálvez, y yo no lo creo, ¿no? Yo creo que todavía la campaña presidencial, bueno, más bien la elección presidencial todavía está bastante lejos. Es un camino que no van a poder recorrer fácilmente. En 3 meses les salió, como decimos en México, obviamente, el tiro por la culata, porque creyeron que lo iban a lograr, que iban a posicionar a este personaje, y lo único que hicieron fue abrir esa caja de Pandora, de corrupción, de cinismo, de contradicciones, de todo, absolutamente todo, desde los contratos de Mochit, la casa, el plagio,
eso, ¿no? O sea, evidenciaron que eso es la derecha. Entonces, no es sorpresa, pero sí lo que me gustaría decirle a la audiencia es que tenemos que estar con todas las alertas bien puestas, sobre todo de cara, por ejemplo, a lo que va a pasar, con eso cierro, en Argentina en las próximas semanas. Va a haber una elección en la cual subestimaron a la derecha, todas las izquierdas se reían de Javier Milei, decían que era imposible que lograra conquistar algo en absoluto, y ahora va a ser el próximo presidente de Argentina. Entonces, aquí no subestimemos ni a Xóchitl Gálvez, ni al Frente Amplio, ni siquiera a ese Eduardo Verástegui, que hoy se mira tan lejano en las encuestas, en el escenario nacional, pero que detrás tiene toda esa campaña, todos esos millones de dólares que tuvo en su momento Jair Bolsonaro, que tuvo en su momento la derecha colombiana, que tuvo en su momento la ultraderecha chilena, etcétera, etcétera. Entonces, no subestimemos a la derecha y al contrario, hagamos un ejercicio y un esfuerzo por informar y por formarnos todos los días, estar al pendiente y dar esa batalla comunicacional, esa batalla de las ideas en cualquier espacio posible. Es brutal lo que acabas de decir, Alina. Se me enchinó la piel cuando dijiste esa frase: Milei es el próximo presidente, va a ser el próximo presidente de Argentina. Qué terrible futuro. Pero en México tenemos una fiera política, un genio de la política, como lo calificó Gómez Naredo, que dice prácticamente puso una trampa a la oposición, conduciéndolos a la candidatura de Xóchitl Gálvez como su máximo error. Los convenció Gómez Naredo, los embrujó, los sedujo y cayeron en la trampa. Hola, me quedé ahí como sin silencio. Bueno, pues me parece a mí que sí, o sea, la candidatura de Xóchitl Gálvez se vino abajo de forma muy estrepitosa y en muy poco tiempo. Ellos la presumieron como al principio, ¿no? Cuando la lanzaron, pues era como el fenómeno Xóchitl Gálvez le llamaron. Muchos de los analistas, de los columnistas, de los que están en los medios de comunicación tradicionales, pues estuvieron hablando de ella maravillas y diciendo que era refrescó la política mexicana, que venía a cambiar todo el tablero político del país, que era un fenómeno mediático, que era un fenómeno político, que cambiaba lo que parecía ya como la victoria de Morena, que la irrupción de Xóchitl Gálvez iba a cambiar todo. Y en 3 meses ese fenómeno mediático en realidad se les cayó. Y creo que ahí es el punto donde me parece que se equivocaron de forma muy grotesca y que jugó también un papel importante el presidente López Obrador. Cuando él menciona que le había llegado información, que alguien le había comentado que Xóchitl Gálvez ya era la candidata, que era la imposición de Claudia X González y de un grupo de empresarios, pues él estuvo constantemente hablando de Xóchitl Gálvez y diciendo que ella ya iba a ser la candidata. Incluso hubo ahí alguna apuesta que dijo, en fin. Y surgió el fenómeno, ¿no? El fenómeno mediático. Muchos le criticaban un poco al presidente que por qué hablaba tanto de Xóchitl, ¿no? Que hablar de Xóchitl era exponerla, era ponerle un foco mediático, darle mucha importancia y que pues no se la deberían de dar y que entonces estaba prácticamente pues haciéndole como una campaña, ¿no? A Xóchitl. Pero pues él empezó y continuó hablando hasta que el INE se le impidió por una queja de la propia Xóchitl Gálvez. Pero lo que ha sucedido es que Xóchitl Gálvez después, con unas informaciones que también dio el propio presidente sobre la forma en cómo se enriqueció de una manera rápida y muy amplia a partir de sus empresas, después cómo utilizó su cargo como jefa delegacional también para enriquecerse y posteriormente pues todos otros escándalos que han surgido, como lo de su propia casa, como lo de ¿cómo se llama? El plagio de la tesis. Pero el punto es que sacaron la misma posición, porque ellos fueron los que decidieron, a un perfil que era relativamente competitivo en la Ciudad de México, lo pusieron en la presidencia donde se desmoronó,
Entonces ahora los panistas y el PRI y el PRD tienen una candidata que está derrotada, a mí me parece ya en este momento, que tiene muy pocas posibilidades de ser competitiva. Eso es algo que es muy interesante porque la gente que no votaría por ella, según la encuesta esta que salió en el Universal, creo que es la de Wendy Márquez, es de más del 45%, ¿no? Entonces, ha sido un completo fracaso que en 3 meses pasó de ser un fenómeno para los analistas, que ahora los propios analistas están diciendo que fue como una flor de un solo día y no sé cuántas cosas y que cambie de asesor y no sé un montón de maromas que están realizando. Entonces sí me parece que salió todo como muy calculado, ¿no? Sacas a un perfil competitivo, lo pones en un lugar donde prácticamente no va a competir. La oposición ahora, y yo creo que el Claudio X González y los priistas y los panistas están que no saben qué hacer, si quitar a ese perfil y meter a quién van a meter. Después están en la Ciudad de México medio haciendo pedazos, ¿no? Entre los propios panistas, Sandra Cuevas que exhibe a la oposición. En fin, yo creo que están en un momento complicado los de la oposición. No niego que por ahí puede surgir algún perfil terrible, pero en este momento los de la oposición creo que están muy derrotados, en contraposición con una campaña o con un perfil o con un liderazgo de Claudia Sheinbaum que ha logrado pues más o menos tener, ¿no?, una presencia, un liderazgo de izquierda, ¿no?, que viene del movimiento López Obradorista, y bueno, pues hay un contraste enorme, y pues las diferencias de las propias encuestas, que pues, siempre hay que tener desconfianza de ellas, pero que son abrumadoras, ¿no?, a un año de que sean las elecciones, y con una perspectiva para la oposición, pues muy poco halagüeña. En esta especie de rebambaramba en torno de la fallida candidatura o precandidatura de Xóchitl Gálvez, hay voces, estimado Ángel Valderas, que comienzan a señalar que hay acercamientos o que podría haberlos entre el frente opositor y Marcelo Ebrard, muy enojado porque la Comisión de Honestidad y Justicia no resuelve en 5 minutos sus quejas y sus señalamientos. Hay quienes dicen que la desesperación de Claudio X González y las oligarquías podría acercarlos a ofrecerle la candidatura, esta candidatura pues imposible a Marcelo Ebrard. ¿Qué pensar de eso? Pues mira, Luis Guillermo, Alina, Jorge, no lo veríamos descabellado ya. El presidente en la mañanera, creo que ayer, utilizó un término que yo también utilizo mucho para referirme a veces a la realidad mexicana, que es kafkiana, ¿no? De Franz Kafka. Y si nos referimos al poder judicial, nos vamos a aquel libro espantosísimo en términos de contenido, muy bien escrito, de El Proceso, ¿no? Mira, yo creo que Ebrard se equivocó de pe a pa. Yo te lo digo como militante de Morena, fundador, tanto del movimiento como del partido, que Ebrard cada día nos exhibe que desconoce totalmente al partido. Él trata de engañar a la gente con una narrativa que yo se la he escuchado mucho a gente que no está afiliada a Morena o que se acaban de afiliar a Morena. Sin ser sectarios, ¿eh? Mira, Claudia Sheinbaum es fundadora de Morena, mientras que Marcelo Ebrard se afilió apenas en marzo de 2023. Eso no es una opinión, no es que Ángel Valderas cree que Marcelo Ebrard se acaba de afiliar y que Claudia Sheinbaum es fundadora. No, esto no es cuestión de creencias, esto es de que en el portal del INE está el padrón actual de Morena, por cierto, el partido con más afiliados en México, arriba de 2.300.000 personas, y ahí vienen los nombres con la fecha de afiliación.
Y ahí viene Marcelo Ebrard Casaubon, se afilió en marzo de 2023. No tiene ni un año de afiliado. Desconoce la declaración de principios, desconoce el programa y desconoce el estatuto. Entonces, efectivamente, mete una queja pensando que es la única queja que tiene que atender la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, y te lo cuenta alguien que ha sido acusado varias veces ante la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, y que yo también he acusado. Es decir, los que conocemos el partido y conocemos sus órganos, conocemos también sus tiempos. Esto no es de que soy el bebé mimado y entonces meto mi queja y a los 3 segundos ya la estoy atendiendo porque te voy a dar prioridad, porque todos los demás integrantes de Morena que metieron su queja antes que tú, se tienen que esperar porque te vamos a dar a ti prioridad. No, recurre al tribunal, que el tribunal le dio palo en lo que solicitó, por una razón muy sencilla, porque la comisión tiene su tiempo, tiene sus plazos, tiene un plazo máximo. Bueno, si se cumple ese plazo máximo y no te han contestado o no han admitido tu queja, bueno, se podría entender que recurras a una instancia externa. Pero repito, si se cumplió el plazo legal y no te habían resuelto. El tribunal declaró de inexistente la queja de Marcelo Ebrard porque ni siquiera se había cumplido el plazo legal. Es hasta ridículo que tú no esperes el plazo legal y ya te estés quejando, porque eso muestra ignorancia. Ahora, el video que anda circulando, donde está él con una camisa de cuadros, hoy lo vi, en donde acusa que antes del conteo ya se sabían los resultados. Mira, creo que ya vamos a acusaciones más pesadas sin sustento, porque se está acusando a 5 casas encuestadoras de confabularse, incluida a la casa encuestadora que Ricardo Monreal le cedió, violentando el acuerdo del Consejo Nacional. Yo voy a seguir insistiendo que otro elemento que demuestra que Marcelo Ebrard desconoce totalmente el partido al que acaba de llegar y al que quiere someter a sus tiempos, es que Marcelo Ebrard nunca entendió que las reglas del juego las puso la máxima autoridad de Morena entre Congreso y Congreso, que es el Consejo Nacional, que se reúne cada 3 meses, y yo soy consejero nacional. Yo puse también esas reglas junto con centenares de morenistas que somos consejeros nacionales. Las reglas no las puso Mario Delgado, no las puso Alfonso Durazo. Vimos un Marcelo Ebrard permanentemente queriendo modificar las reglas que él aceptó. Él estuvo presente en el Consejo Nacional del 11 de junio, así como yo. Nadie me lo contó, no leí una crónica de lo que pasó en el Consejo Nacional. Pues yo como consejero nacional ahí estuve, yo lo vi firmar, yo no lo vi que se quejara de las reglas, no pidió la palabra, que además quién sabe si se lo hubieran dado porque no es integrante del Consejo Nacional. Pero él aceptó las reglas, firmó, puso su nombre y lo hizo ante el Consejo Nacional. Después, cuando él pide que los aspirantes o que Mario Delgado modifiquen el acuerdo que él firmó, pues exhibe otra ignorancia supina de las estructuras de gobierno de Morena, porque las reglas no se las puso ni el Comité Ejecutivo Nacional, ni el presidente del Consejo Nacional, Alfonso Durazo, ni tampoco el presidente del Comité Ejecutivo Nacional. Entonces,
ni se las puso la Comisión Nacional de Elecciones, ni se las puso la Comisión Nacional de Encuestas. Entonces a mí me parece ver a un Ebrard cada vez más desesperado, pegando de aquí por allá, tratando de ensuciar el proceso, mintiendo, porque en uno de estos videos donde se reúne con algunos de sus seguidores, señaló, Morena lo tenemos que cuidar, tanto que nos ha costado. No, a ver, momento, te acabas de afiliar en marzo de 2022, de 2023, que no me vengas con cuentos que te ha costado Morena. Oye, que ni siquiera sabe que Morena se constituyó, Morena acaba de festejar el 2 de octubre, fecha trágica en la historia de México, la masacre del 2 de octubre, pero Morena acaba de festejar el 2 de octubre de 2011 su nacimiento. Hace 12 años Morena se fundó un 2 de octubre, por ahí circuló un video, por cierto, de Claudia Sheinbaum, presente en esa inauguración. Ahí estuvo Andrés Manuel López Obrador y a un lado de Andrés Manuel, María Luisa Alcalde, jovencísima y actual secretaria de Gobernación. Entonces, a ver, ¿le costó Morena? No, no le costó Morena. Cuando Morena se funda como movimiento en 2011 y se transforma en partido en 2013-2014, ya oficialmente en 2014, Marcelo Ebrard no movió ni la punta del dedo meñique en conformar ni el partido ni el movimiento. Entonces es una falacia que nos venga a decir que nos ha costado tanto. Cierro. De ahí la narrativa de querer confundir Morena con el movimiento. Que me disculpe Marcelo Ebrard, pero lo que él firmó el 11 de junio, lo hizo ante la máxima autoridad de un partido político llamado Morena. No lo hizo ni ante la dirigencia del Verde, ni ante la dirigencia del PT. Lo hizo en un proceso interno de Morena, de un partido político. Entonces, parece la narrativa de que no, el movimiento, tenemos que cuidar, etcétera. ¿De qué está hablando? Pues se acaba de afiliar a Morena. Entonces, yo creo, veo muy mal, cada vez más mal a Ebrard. En Italia hablan de la frase escalar en espejos, que son lisitos, que no se puede escalar en los espejos, cuando alguien se comporta como Marcelo Ebrard. Marcelo Ebrard está tratando de escalar entre espejos y se puede caer. La realidad de la oposición también nos habla de una carencia de figuras significativas, ya no digamos de figuras sin sombras de corrupción, sin sombras de problemas de trayectorias oscuras detrás. Querida Lina, en la Ciudad de México incluso están ahora echando mano de Taboada para su candidatura en la jefatura de gobierno. La única viable era Xóchitl Gálvez, y como ya no la tienen y se les desfonda también la Ciudad de México, pues vemos a la oposición dando tumbos. Les faltan perfiles, pero también les falta ideología. Este cóctel, ¿cómo podrían resolverlo? Y sobre todo, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Estamos del otro lado del espectro ideológico para observar y no perder el rumbo. Pues mire, no les demos ideas a ellos, no hay que decirles qué hacer, ¿no? Pero creo que como izquierda sí estamos obligados y obligadas a repensar qué es lo que nosotros y nosotras tenemos que hacer. Evidentemente estamos de dos lados de este espectro ideológico y son dos proyectos. Cuando decimos izquierda y derecha no solamente son geografías, sino están anclados en proyectos que definen el rumbo de las sociedades. Y como izquierda tenemos la obligación de estar a la altura de este momento histórico, porque ya ha habido proyectos
proyectos que han gobernado durante muchos años y salvo ejemplos como Cuba, Venezuela, que han sido tan satanizados, justamente esa satanización responde a que no han podido quebrajar, no han podido mermar esa base política ideológica de la ciudadanía. No es casualidad todos estos mecanismos de mal llamadas sanciones, que en realidad son estas medidas económicas coercitivas, unilaterales en lo financiero, en lo económico, en lo político, e incluso el bloqueo deriva también en lo ideológico. No es casualidad todo este ataque en contra de estos gobiernos, porque más allá de explicarlos, se han dedicado a criminalizar a horizontes que van en alternancia, ¿no? Que van digamos, en un sentido contrario a lo que dictan los designios del capital. Y eso no significa, como hacen los memes, decir que te van a quitar tus vacas, que te van a quitar tus casas, que te van a quitar tu propiedad, que van a meter migrantes en tu casa. Esto, de verdad, estos debates creo que en la izquierda tenemos que darlos, porque la derecha recurre al miedo, a la confusión, recurre a consignas, mientras en la izquierda, más allá de consignas y frases vacías, tendríamos que estarlas no solo dotando de contenido, sino construyendo cada vez con mayor fuerza un objetivo y un proyecto de nación de las izquierdas. Yo creo que esto que planteamos de qué está haciendo la derecha y que no tiene cuadros, pues que no tengan cuadros, mejor para nosotros y nosotras, no hay que pedirles mucho. Estos son realmente quienes representan, son a quienes le ponen la careta a estos grandes oligarcas, porque así, miren, en esta foto ahí está Xochitl Gálvez, pero detrás está un Chucho Zambrano que tendrá sus intereses y los tendrá el PRD, pero detrás de Chucho Zambrano, a su vez, está Claudio X González, está Kimberly Clark, está la USAID, es decir, es una trama ahí que no termina de cuajar, mientras estos personajes que no salen a la luz siguen utilizando a sus titiriteros, más bien son los titiriteros de estas marionetas. En la izquierda hay que preguntarnos también qué queremos construir, dónde están nuestros cuadros, dónde está ese relevo generacional. En un año, la Cuarta Transformación se enfrentará al reto más grande que ha tenido en los últimos 20 años de luchas sociales, porque esas luchas sociales dieron origen a lo que hoy se conoce como la Cuarta Transformación, e incluso hubo también cierto, no sé si decirlo como apagón, ¿no? De las luchas sociales, porque es normal que cuando llegue un gobierno de corte progresista, todas esas fuerzas sociales se sumen a ser parte de los gabinetes, pero cuando digo que estará frente al mayor reto, no es porque no crea que la gente está convencida del proyecto que hay que seguir, sino porque es natural esa burocratización de los movimientos, de no alzar la voz, de no seguir levantando las demandas de justicia social, ¿no? De una vida digna. Hay que seguir impulsando condiciones, mejores condiciones laborales para las y los trabajadores, no solo del Estado, sino en general, seguir pugnando por la redistribución de las riquezas, por programas sociales que no sean paternalistas, como ahora, que hay una profesionalización también de las juventudes, que hay una apertura hacia la soberanía alimentaria de la mano de programas como Sembrando Vida, seguirle apostando a la soberanía energética. Esos son los grandes retos que tenemos por delante. Entonces, a la derecha dejémoslo, que estén perdidos, que no saben cómo materializar sus necesidades de clase, pero en la izquierda estamos obligados y obligadas a seguir pensando no solo en candidaturas, sino en que esas candidaturas emanen de la construcción de un proyecto político colectivo, es decir, que las masas estén impulsando a esos y a esas representantes de la Cuarta Transformación, que nos sentemos a debatir entre las izquierdas qué horizonte que queremos, y también es eso, ¿no? Tener la seriedad suficiente, la altura de miras para que la gente, que nunca es tarde, eso hay que tenerlo claro, porque creo que muchos pecan de que esto de que apenas se dieron cuenta de que la Cuarta Transformación ofrece algo para muchos sectores, entonces dejan atrás su voto priista, panista, etcétera, etcétera. Bueno, la toma de conciencia de clase, la toma de conciencia revolucionaria es a veces más temprana o más tardía para unos, para otros, pero la Cuarta Transformación tiene que seguirse reivindicando como un proyecto de izquierda, y más allá de que lo diga o no el presidente, yo estoy de acuerdo en que tenemos que profundizarla, y esa profundización pasa por
por la organización de las bases. Ya tenemos coordinadora, ¿no? Ahí ya se anunció la coordinadora de los comités de la defensa de la Cuarta Transformación, pero no se sabe dónde están esos comités, qué están haciendo esos comités. Tenemos que fortalecer esos comités desde las bases, no solo para votar, sino para organizarse colectivamente en la batalla comunicacional, en la batalla económica, en la batalla ideológica, etcétera, etcétera. Entonces, pues que se pierda la derecha, eso a mí no me parte el corazón en lo más mínimo, pero que reivindiquemos un programa de izquierda, que seamos más y más autocríticos cada día, que tengamos la seriedad de debatir entre nosotros y nosotras, y no infantilerías, ¿no? Que de esas hay un montón por todos lados, sino que hay que reivindicar un programa de lucha, no solo de un sexenio, sino ese horizonte a construir los años venideros. Cuando se habla de que la política mexicana es kafkiana, yo no pienso tanto en el sinónimo de surrealista, el sinónimo de descabellada, sino pienso más en que la política mexicana está llena de cucarachas que van de un espacio a otro, que brincan de un espacio a otro, que se esconden en la luz y salen en las sombras. Y el gran riesgo es que esas cucarachas se infiltren en los movimientos novedosos, en los movimientos renovados, mi querido Jorge Gómez Naredo. Decíamos al principio del programa, se está desfondando, se están saliendo o están expulsando a mucha gente. El grave problema es que muchos de ellos, muchas de ellas, irán a recalar al Partido Verde, que pues es aliado de la Cuarta Transformación. Un escenario verdaderamente preocupante, o no sé cómo lo veas tú. Sí, digamos que a mí en realidad sí es una preocupación. Yo creo que en muchos sentidos Morena pues pasó de ser un movimiento hace 12 años, ¿no? En la semana, el lunes de esta semana, que va a terminar, se conmemoraron los 12 años de Morena como asociación civil. Morena después como partido político ganó mucho en muy poco tiempo y se transformó de un movimiento de masas, de un movimiento amplio con un liderazgo muy claro de muchos años del presidente López Obrador, a ser un partido hegemónico que gobierna no solamente al país como gobierno federal, sino que gobierna pues muchas entidades, que tiene presencia en cámaras de diputados, senadores de todas las entidades, en la federal. Entonces, pues por supuesto que eso atrae a muchísimas personas de los otros partidos políticos que sin una ideología y sin una presencia de izquierda, pues lo que buscan son cargos, ¿no? Yo creo que eso es uno de los grandes retos que tiene Morena, de estos chapulines, de estas personas, porque habrá algunos que realmente se hayan convencido, ¿no? de la Cuarta Transformación, pero pues habrá otros que no, y creo que es muy importante la formación política, creo que es muy importante la organización de las bases, creo que es importante pues que no se pierda la esencia, que no se pierdan los principios y que continúe siendo un movimiento de transformación. Ahora, sobre lo que sucede con otros partidos políticos, que también es como una vía, ¿no? de esta alianza, que sí, que llegan personajes, ¿no? Especialmente al Partido Verde, Partido del Trabajo también de repente, expriistas, ¿no? Recién salidos del PRI por algunas diferencias con Alito, que después se incrustan o se pueden llegar a incrustar y que pueden llegar por el efecto de la Cuarta Transformación a tener algunos cargos o algunas posiciones políticas. Pues eso también es parte, ¿no? de este proceso, pero no lo veo como digamos, como el control, ¿no? De parte de estos partidos políticos o de estas personas que entraron a estos partidos políticos de la Cuarta Transformación en el movimiento. Sin duda, pues en muchos casos, ¿no? Hay pues personajes innombrables, ¿no? O no, que no deberían de estar, ¿no? En este proceso, pero que por uno u otro motivo están, pero
no creo que perder, ¿no? El control de parte del movimiento, de parte de las masas. No creo que sea en este momento el caso. Y además hay que tener en cuenta, ¿no? Yo recuerdo que en el 2018 había mucha crítica por la alianza que hizo Morena con un partido que ahora ya, bueno, desapareció, pero entre comillas, ¿no? Muy conservador, o que tenía una ideología relativamente conservadora, pero y había como una gran preocupación, pero no sucedió esa parte, ¿no? Entonces, creo que Morena sigue siendo el partido hegemónico y debería de seguir siendo el partido hegemónico, y desgraciadamente por el sistema de partidos y de representación que existe para lograr el control de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores, pues tienes que tener alianzas con otras organizaciones políticas, y creo que ahí en parte está uno de los motivos, pero bueno, sin duda no queremos más Lili Téllez, no queremos otros personajes que llegaron y que estuvieron, ¿no? En la Cuarta Transformación, y que después pues resultaron, se vistieron, ¿no? Como de morenistas o de progresistas, y que después resultaron ser lo mismo que eran, ¿no? El caso de Lili Téllez, pues el caso emblemático del propio Germán Martínez, que ahora están ambos como senadores de oposición y criticando a la Cuarta Transformación, cuando en realidad ellos estuvieron ahí, y el voto que los llevó ahí, pues es el voto que fue el López Obradorista. Pero bueno, pues yo creo que ahí el punto es ver cómo se hacen estos candados para que no logren estas personas pues apropiarse, ¿no? De los partidos políticos y de la organización y de las dirigencias de Morena. Y bueno, pues también confiar, ¿no? En la gente, confiar en las bases, y pues estar en constante movilización, que es algo muy importante en este proceso, porque si bien es cierto, en estos años de gobierno de Andrés Manuel López Obrador se vieron muchas cosas, o sea, hubo intenciones golpistas de parte de la oposición y de parte de los medios, pero la presencia de López Obrador fue importantísima. Pero habría que ver qué es lo que sucede, que me parece que es algo que va a suceder con la victoria de Claudia Sheinbaum, que es muy probable. Pues esta movilización creo que también es muy necesaria, ¿no? Que se dé, y esta organización de parte de las bases para defender y para seguir en esta concientización de un proyecto político de izquierda, de un proyecto político que busca la transformación del país y la justicia y la equidad. Por eso es muy importante que no haya una desmovilización, y que al contrario, ¿no? Haya una mayor organización de parte de la gente que está con la Cuarta Transformación y que participa con Morena. ¿Cómo resolver este dilema, Ángel Valderas, este dilema persistente de ser pragmáticos para alcanzar la victoria y al mismo tiempo conservar la esencia del movimiento? ¿Qué tanto abrir las puertas de Morena para consolidar la necesaria, absolutamente necesaria mayoría calificada en el próximo Congreso, y qué tanto sacrificar los principios, los preceptos que dieron origen y sustento y sustancia a este movimiento? ¿Qué figuras sí, qué figuras no? ¿A quién franquearle el paso y a quién ponerle alfombra, mi querido Ángel Valderas? Mira, yo veo esto, utilizo una metáfora. Bueno, en parte, mira, ¿qué es lo que Morena, estas contradicciones son consustanciales por un crecimiento muy rápido? Eso le sucede a cualquier ser vivo y a cualquier organización que crece muy rápidamente. Recordemos, el PAN se funda en 1939, estamos hablando de hace 83 años, el PAN. ¿Y cuánto tardó el PAN en llegar a la presidencia de la República?
60 años, hasta el año 2000. Antes de Morena, bueno, pues estaba el PRD, ganó la presidencia en 2006, hubo un escandaloso fraude electoral, el más documentado de la historia, pero digamos, después el PRD ahora sí que se desinfló. Y miren, si lo vemos, Morena, hay un paralelismo en España, nacen en el mismo año, Podemos. Pero Podemos nunca alcanzó el éxito electoral que alcanzó Morena. Morena apenas se funda en 2014. Su primer proceso electoral fue 2015. Gana la presidencia en 2018. Muy pocos casos en la historia de la humanidad, en los más de 200 países, y un país tan grande como México, somos el 10º país más poblado del mundo y somos uno de los 2 más importantes de América Latina. Y bueno, para el 2018, en tan solo 4 años, un partido gana la presidencia de la República, la mayoría de la Cámara de Diputados, la mayoría de la Cámara de Senadores y 6 gubernaturas. Eso lógicamente mete en crisis a cualquiera, porque apenas te estás conformando como partido, apenas estás llevando a cabo tus estructuras, tus comités ejecutivos estatales, tus consejos estatales, tus estructuras de gobierno, cuando ya te ves que tienes que gobernar el país. 6 estados y además recuerden que también se ganaron la mayoría en varios congresos estatales. Irrumpe Morena con regidurías, sindicaturas, una enorme cantidad de diputaciones locales. Bueno, naturalmente todo eso fue una carga enorme al interior del partido, pues porque apenas te estás constituyendo como partido. Baja un poquito, estamos hablando de 2018. Tienes que constituir el partido, guardar una coherencia, una parte ideológica, etcétera. Y ¡zas! En 3 años se viene 2021 y ganas 11 gubernaturas más. Entonces pasas de gobernar 6 estados a gobernar 17. Y luego en 2022 ganas otras 4. Y en 2023, en este año, ganas Ciudad de México. ¿Sí me explico? Es un crecimiento tan rápido que lógicamente metería a cualquier partido en un mare magnum de cosas porque todavía no te constituyes. Yo trabajé en Italia 10 años, trabajé muy de cerca de gente que trabajaba en el Partido Comunista Italiano, radicados en el territorio, donde sus comités, ahorita que decía Lina, ¿qué están haciendo? Bueno, pues a mí siempre me dio envidia la tremenda organización del PCI. En cada sección electoral, en cada barrio, estaban sus círculos, el círculo del PCI. En cada barrio, pum, pum, en cada sección electoral, en cada zona de la ciudad, y hasta más de uno. Pero nunca llegaron al poder, en parte porque no se los permitieron. Después del golpe de Estado en Chile fue un mensaje también para la izquierda italiana, pero en parte también porque no llegaron al poder. En ese caso, Morena es un caso de éxito nunca antes visto. En Italia surge como movimiento, porque Podemos hice la referencia, porque surgió como movimiento y se tuvieron que transformar en partido si querían llegar al poder, con las reglas actuales, que fue el mismo dilema que vivió Morena. El movimiento Cinque Stelle en Italia, lo mismo, movimiento que se tiene que transformar en partido para poder participar en las elecciones. Se fundaron ellos en 2009, 5 años antes que Morena, pero nunca han llegado al poder de la manera en la que llegó Morena. Entonces, es un precio que tenías que pagar, no hay de otra. No hay de otra. No podría ser de manera distinta. A eso sumémosle
que el 99% de la gente actualmente afiliada a Morena, de los 2.300.000, el 99% nunca habían militado en ningún partido político. Fíjense lo que estoy diciendo, ¿eh? O sea, 10% de 2 millones son 230.000. 23.000 cuadros que a lo mejor venían del PRD, del PRI, del PSUM, del PMS. A lo mejor estoy exagerando, porque habría que revisar en un padrón preciso, pero no más del 10% eran cuadros de otros partidos. Entonces ahora imagínense, 90% de tus afiliados que se fueron incorporando, los primeros, los que somos fundadores en 2013, en 2014, las afiliaciones se cerraron a principios de 2018. Bueno, yo recuerdo la marea de gente que una vez que Morena gana las elecciones en 2018, se querían afiliar a Morena, a grado tal de que se tuvieron que suspender las afiliaciones porque era una enorme cantidad de gente que se tenía que afiliar a Morena. Yo creo que es necesario para que la 4T sobreviva, para que no sea flor de un sexenio, que efectivamente Morena se tiene que consolidar como un verdadero partido político serio, radicado en el territorio, muy bien organizado, señaló Jorge, con formación política de su gente, con cuadros probados, pero también con filtros que permitan no aceptar a cualquiera. Eso yo lo considero un grave problema. Aceptar a cualquiera es como cuando tú en una fruta metes un gusanito o algo podrido. A lo mejor va a llegar el momento en que tienes que hacer una cirugía y cortas la mitad de la fruta. Sí, pero mientras ya te pudrió. De que tiene que haber filtros, tiene que haber filtros. Sectarismo, no sectarismo, pero sí filtros que garanticen no traición y sobre todo una convicción, no en intereses personales, sino en mantener, consolidar y profundizar un proyecto. Esa va a ser la batalla interna al partido en el próximo sexenio. Es una tarea que se tiene que hacer sí o sí. Efectivamente, Morena podrá seguir teniendo éxitos electorales, pero si no cuida que su cuerpo básico sea un cuerpo probado de gente convencida, se corre el riesgo de las traiciones, y yo el ejemplo que siempre pongo, bueno, dos. Uno, Ecuador. El traidor Lenin Moreno en Ecuador traicionó 10 años de trabajo codo con Rafael Correa y traicionó al movimiento, a su país, a su partido, a su patria. Y otro señor que traicionó su ideología para estar en América Latina y de manera reciente es el señor Luis Almagro, que traicionó el legado y la ideología de Pepe Mújica. Entonces, hay que tener cuidado, sí, hay que entender cómo se dan en cuenta las situaciones, hay que entender que al interior del partido se bloqueó el desarrollo del Instituto Nacional de Formación Política por una vía muy burocrática, simplemente no había fondos, a pesar de que el Congreso de 2018 votamos, porque yo estuve presente ahí, que la mitad del funcionamiento de Morena, de financiamiento de Morena, se fuera a formación política, nunca se aplicó. Mientras estuvo en la presidencia Jacob Polensky, porque hay que decirlo, nunca fluyó el dinero al Instituto Nacional de Formación Política. Y si quieres pegarle en el núcleo de un partido o de un movimiento, pégale en su formación política, porque entonces vas a tener, como comenzaste, Luis Guillermo, recordando a Kafka, y las cucarachas, los chapulines, las ratotas,
que andan brincando de aquí para acá, nada más para ver en dónde se pueden colocar. Creo que la dirigencia de Morena, y esto corresponde a la dirigencia nacional, y a quién le corresponde, porque ahora sí, que no nos echen la culpa a otros, esto le corresponde a la Comisión Nacional de Elecciones. Es el órgano que tiene la responsabilidad de no tener por qué dar cargos a recién llegados que no han probado su militancia. ¿Quieren entrar en Morena? Bienvenidos, que se pongan a chambear. Hay mucho trabajo por hacer en la base, pero sí se ve muy mal y se manda un mensaje contradictorio cuando alguien se acaba de afiliar e inmediatamente lo catapultas a grandes cargos. Puede ser desde una candidatura a una presidencia municipal, a una diputación local, a una diputación federal, desplazando a gente con más méritos, con más antigüedad y sobre todo con más convicción. Y ni modo, ahí está el caso de Marcelo Ebrard. Se acaba de afiliar a Morena en marzo de 2023 y llega a querer dictar condiciones porque está obsesionado que él quiere ser el candidato a la presidencia de la República por parte de Morena. Muchísimas gracias a los tres por sus comentarios. Cierro esta mesa pidiéndoles que nos compartan sus espacios y sus redes, estimadísima Lina. Muchas Se perdió Me fue el audio. Me pueden encontrar en ex Twitter, en @AlinaDuarte_, así como aparece en pantalla, en Instagram y en Threads al revés, _Alina Duarte. Y sobre todo les pido que nos ayuden en este nuevo proyecto también para dar esta batalla comunicacional en De Raíz Media. Que vayan y se suscriban a nuestro canal. Ahí un logotipo de unos corchetes, así que vayan y suscríbanse a De Raíz en TikTok, en YouTube, en Instagram, en X, en absolutamente todas las plataformas nos encuentran como De Raíz. Y agradecerles a todos y a todas sus comentarios en el chat y en todas las plataformas. Les mando un gran abrazo a todos ustedes también, compañeros, por estar esta noche, me permitan estar aquí en esta mesa, y obviamente a todo el equipo también de Sin Censura. A ver si luego nos compartes una imagen de ese proyecto para que la proyectemos y la gente también vea gráficamente, visualmente el proyecto y se pueda ir involucrando con él, estimadísima Lina. Sería muy bueno para apoyarte en esa dinámica con este proyecto alternativo que tanta falta hace. Mi querido Jorge Gómez Naredo. Pues muchas gracias, yo encantado de estar aquí con Ángel y con Alina y contigo, Luis Guillermo. Muchas gracias al equipo de Sin Censura. Estoy bueno, participo en Polemón, que su página es polemon.mx y es, digamos, revista Polemón tanto en Facebook como en Twitter. Y yo estoy como JG Naredo en Twitter y como Jorge Gómez Naredo. Y pues muchísimas gracias por la invitación, y a todo el equipo, a Ceci, a todo el equipo de Sin Censura. Gracias, y a todos los que escucharon, pues un abrazo fuerte. Que están haciendo investigaciones también, investigaciones especiales, ¿no, Jorge? Sí, cada 15 cada 15 días sacamos investigaciones especiales. La última fue sobre los derroches en el INAI, y pues ahí andamos tratando de investigar y de pues dar a conocer muchísimos actos de corrupción de la derecha. Pues hay que estar atentos a lo que publica en exclusiva Polemón. Estimadísimo Ángel Valderas. Pues mira, felicidades a Jorge. Polemón, muy buena, yo la sigo, la leo, la recomiendo. A mí me pueden encontrar en mis redes sociales, muy fácil, porque todas se llaman igual, Ángel Valderas, en X, en YouTube y en Twitter. Y bueno, el espacio aquí Sin Censura de Se Tenía que Decir y Se Dijo, todos los miércoles de 4 a 5 de la tarde. Un placer compartir contigo, Luis Guillermo. Nuevamente, gracias por la invitación. También a la compañera Alina y, por supuesto, también a Jorge. Saludos desde la ciudad de Querétaro. Muchísimas gracias a los tres por esta charla tan interesante y tan rica. Hasta pronto. Y a usted que nos está observando aquí en Sin Censura Televisión, quédese. Viene inmediatamente después una charla que tuvimos con Sósimo Camacho, la mesa de investigación de Contralínea y Sin Censura.
hablando de un tema, por cierto, que le voy a recomendar mucho. Es un tema muy triste, pero muy doloroso, pero también muy importante. El seguimiento a la ejecución. Se cumplen 12 años de la ejecución extrajudicial del activista estudiantil Carlos Sinué Cuevas, y Contralínea ha hecho un seguimiento de este caso, y Sósimo Camacho nos presenta hoy algunos pormenores de esa circunstancia, y también pues vamos a hablar sobre la candidatura del doctor Ambrosio Velasco a la rectoría de la UNAM, una charla muy interesante la que tuvimos con Sósimo Camacho, quédese. Y después, mire, hay un fenómeno político en la Ciudad de México que está ocurriendo y que está creciendo. Parecía que todo estaba ya muy cantado en la Ciudad de México, en la elección interna de Morena, y que pues todo apuntaba a que las figuras iban a ser Clara Brugada y Omar García Harfuch, pero ha surgido un fenómeno muy interesante, el crecimiento de la figura del doctor Hugo López Gatell, el crecimiento de su figura como candidato, como aspirante a coordinar los trabajos de la Cuarta Transformación en la Ciudad de México, pero también el crecimiento de su popularidad. Y hay que revisarlo a profundidad, y por eso, porque ustedes lo han solicitado, vamos a transmitir la entrevista que sostuvo Hugo López Gatell con Vicente Serrano. Algunas de las claves que da son importantísimas para entender por qué está creciendo el doctor Gatell en la Ciudad de México. Será el caballo negro de esta carrera. No se lo pierda, quédese. Continuamos.